Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de mediación familiar. Mi nombre es Débora, soy docente del instituto y en esta clase, sí, como eh, en todas las anteriores, sí, vamos a desarrollar los puntos centrales sobre los cuales versa esta clase y este módulo, ¿sí? Hoy nos convoca a hablar eh, uno de los lineamientos más utilizados, ¿sí? En los procesos de mediación, que es la negociación win-win, ¿sí? O la negociación colaborativa, ¿sí? Que es básicamente lo que con lo que se construye o se lleva a cabo el lineamiento Harvard, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta, sí, que sabemos que hay otros lineamientos y tal vez más propicios para incluso la mediación familiar, como la narrativa circular o el lineamiento transformacional. En este caso, cuando hablamos del lineamiento Harvard o la negociación win-win, vamos a hablar de un lineamiento que busca básicamente que ambas partes, sí, o todas aquellas partes este, que se ven involucradas en el proceso de mediación, sí, ganen, sí. Vale decir que no haya una parte que pierda y otra que gane, que ambas partes vean satisfechos sus intereses, sí, en mayor o en menor medida, ¿no? No siempre puede lograrse, uno lo va a aspirar a conseguir, pero no siempre puede lograrse llegar al 100% de lo que uno busca, ¿sí? En una negociación o en un proceso, sí, en una mesa de negociación o en un proceso de mediación. Bien, entonces básicamente, ¿sí? Tenemos que decir que la teoría de negociación o basada en el lineamiento Harvard, esto de ganar, ganar, ¿no? Win-win, tiene este cuatro principios, ¿sí? Y siete elementos. Primero vamos a hacer les voy a mencionar brevemente lo que es negociar o lo que uno entiende por negociar, el concepto, ¿sí? Y si uno tiene que hablar de negociar, es atinado por ahí decir que es tratar de influir, sí, o influir en las decisiones del otro con el cual estoy negociando, que es una persona con la que tengo intereses eh, opuestos pero también en común. ¿Sí? Ustedes no se olviden que si están en una mesa de negociación o negociando es porque tienen algo en común, algo que ambos están queriendo lograr, ¿sí? Por otro lado, cada uno tiene sus intereses y la capacidad de negociar tiene que ver con esta capacidad de poder influir en las decisiones que tome el otro para que ceda a lo que yo necesito y viceversa. Yo tendré mi capacidad de, de negociar y cederé, por supuesto, a lo que la otra parte quiere. Estos conceptos ustedes los tienen acá en el PowerPoint, ¿sí? Es un método, bueno, donde desarrollamos esta capacidad de influir en las decisiones de la otra parte con aquellas que tenemos intereses opuestos por un lado, pero que también intereses en común, como les dije con anterioridad. Por algo estamos sentados en una misma mesa, ¿sí? O hablando o lo que fuere, pero les quiero decir, por algo estamos
debatiendo sobre un tema, porque algo en común tenemos. Y por otro lado, uno quiere una cosa, otro quiere la otra, ¿sí? Bien, que cada uno puede influir en el otro para que esa parte ceda y le dé a cada uno lo que necesite, es esa habilidad de negociar, ¿sí? Bien, acá vamos a ver lo de esta teoría de la negociación se basa básicamente en lo que es la negociación colaborativa, ¿sí? La negociación colaborativa tiene estos 4 principios y los 7 elementos, ¿sí? Si tengo que hablar de los principios, que los tienen allí también enunciados, ¿sí? Vamos a hablar de que tenemos que tener 4 cosas en cuenta, ¿sí? Primero, separar a la persona o sea, del problema. No hacer esa asociación equívoca que muchas veces hacemos de mezclar el problema con la persona, ¿sí? Porque allí nos va a costar mucho más eh, poder lograr llegar a un acuerdo o negociar, ¿sí? Tengo que abstraerme de esa situación, ¿sí? Porque obviamente las relaciones o el vínculo con las personas me otorga cierta subjetividad en cuanto a mi comportamiento. Bueno, eso hay que tratar de evitarlo, ¿sí? Porque me va a entorpecer a la hora de tener que negociar. No digo que sea sencillo, pero tenemos que tratar de separar a la persona del problema, ¿sí? De ver al problema como algo, no les digo aislado, pero es la idea. ¿Para qué? Para que se vea objetivamente, ¿sí? Si yo lo puedo ver objetivamente, lo puedo analizar más racionalmente o este desde un lugar más ¿cómo decirlo? Con más posibilidades de resolución, ¿sí? Porque no me voy a tener ese componente subjetivo que siempre está y no lo vamos a eliminar porque siempre tenemos una subjetividad en nosotros porque estamos estructurados de ese modo. Es imposible que veamos las cosas porque venimos ya con una formación interna. Pero bueno, lo más objetivos que podamos ser siempre es mejor en estos casos, ¿sí? Concentrarse en los intereses y no en las posiciones, ¿sí? Que ahora voy a hacer una breve reseña respecto de eso. Y después buscar opciones viables y criterios objetivos, ¿sí? Bien, opciones viables en cuanto a que no sean, a ver, tienen que buscarse y plantearse eh, ideas y cosas que permitan lograrse, ¿sí? No que sean cosas que no podamos acordar, ¿sí? Eh, y luego, esto de los criterios objetivos, que ahora se los voy a más o menos enunciar, ¿sí? Estos son los 4 principios. Ahora, la teoría de la negociación también tiene 7 elementos, ¿sí? Ustedes van a encontrarse con que tiene los intereses, las opciones, las normas, las alternativas, las propuestas, la comunicación y relación, ¿sí? Bien. Esto es lo que se necesita como para hacer una mesa de negociación o como para pasarnos en un proceso de negociación, ¿sí? Bien. Si hablo de intereses, sí, yo me voy a encontrar con que dentro de este concepto hay 3 conceptos más, que es lo que se denomina el PIN, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es el interés? El interés enmarca posición, interés y necesidad. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que analizar una situación, ¿sí? Hay un interés que va a ser como el interés que se va a manifestar de una manera más expuesta, ¿sí? Después voy a tener como un interés más genuino, el real, que está como inmerso en ese interés, que se presenta, como más expuesto, eh, la posición, ¿sí? Y la necesidad. Bien, con un ejemplo para que pueda ser por ahí tal vez más clarificador.
Estoy en un proceso, estoy en una mediación en un reclamo de cuota alimentaria, ¿sí? Voy a estar posicionada en el lugar de la mujer, en este caso que reclama la cuota alimentaria. ¿Interés? ¿Cómo lo voy a poner? El interés, pago de la cuota alimentaria, ¿sí? El interés más, primero, ¿sí? Pagar el colegio de los chicos, pagar el supermercado, pagar la vestimenta, etcétera. ¿Se entiende? Posición, eh, reclamo de cuota alimentaria. Eh, o podemos también sumar al interés más expuesto reclamo de dinero, ¿sí? O cuota alimentaria. Y el interno, el que les mencioné. Porque interés en comprar vestimenta, comida, colegio, etcétera. Posición, reclamo de cuota alimentaria. Y después tenemos la necesidad, ¿sí? Necesidad, ¿qué? Que los chicos coman, que los chicos vayan al colegio, que los chicos estén vestidos. ¿Se entiende? Bien. Entonces yo ya parto de esa base. Tengo este interés, ¿qué cuál es? Que me paguen la cuota alimentaria. ¿Por qué? Porque tengo que pagar eh, colegio, alimento y vestimenta de los chicos. Perfecto. Y mi necesidad es que ellos coman, vayan al colegio y demás. Y la posición, reclamo de cuota alimentaria. ¿Sí? Si yo tengo que armar un esquema, un cuadro de negociación, voy a considerarlo de esta manera, con estos puntos cuando lo tenga que armar. ¿Cuáles son mis intereses? Estos. E inmersos en esos intereses expuestos de manera más manifiesta están estos componentes, que es lo que se denomina PIN, que es lo que ustedes van a ver más la siguiente diapositiva, que es posición, interés y necesidad. ¿Sí? Bien. Después, si yo tengo que plantear las opciones, bueno, voy a enunciar o a decir cuáles son las opciones. Bueno, pagame una cuota de acá a fin de mes y después, si querés, no sé, eh, supongamos que tiene una deuda, bueno, lo que queda deudado lo pagas vos o lo compensás vos con compras de las cosas que necesitan los chicos para cuando están con vos. Por ejemplo, ¿sí? Cualquier opción que permita que se llegue a un acuerdo, ¿sí? Listo, es una opción viable. Puede ser otra opción. Las normas que son los criterios objetivos, es decir, son aquellos sustentos sobre los cuales yo voy a basar mi reclamo. Por ejemplo, una norma de tipo legal, puede ser una norma de tipo ética, ¿sí? Es decir, es más cuestionable, ¿sí? Porque, por ejemplo, no sé si estamos negociando algo entre socios, otro ejemplo, podemos apelar a la ética en cuanto a la división, si se está tratando la disolución de la sociedad, ¿sí? Pero en este caso, normas, bueno, la ley que ampare, ¿sí? Lo que es el reclamo de la cuota alimentaria, ¿sí? Después nos vamos a encontrar, por ejemplo, con costumbres, ¿sí? Depende del rubro en que se esté tratando, por ejemplo, no sé si estamos hablando de un ámbito comercial, hay muchas cosas que están reguladas por la costumbre, entonces también puede ser una norma para citarse, un criterio de legitimidad que se pueda citar como argumento o sustento de lo que yo estoy reclamando, ¿sí? Después tenemos alternativa, que cuál es? Es frente a una opción, yo tengo también la alternativa, ¿sí? Otra forma diferente de resolver el conflicto, de llegar a un acuerdo que no sea la opción, ¿sí? Si una era, vos te encargas de esto y yo de lo otro, bueno, puede ser una alternativa que no sé, la forma de pago sea otra. ¿Se entiende? Bien, es la alternativa como la palabra lo dice, es como otra opción a barajar además de la opción. Propuesta que es la concreta este exposición de lo que queremos ofrecer, ¿sí? Eh,
También lo podemos entender como el acuerdo o el compromiso, ¿sí? Que tiene que en este caso que sería a lo que asumo comprometerme a realizar, ¿sí? Bueno, yo voy a pagar esto. Yo me comprometo a abonar esto, ¿sí? Perfecto. Eh, Después tenemos comunicación y relación, que son dos ítems que no solemos ponerlos en los mapas de negociación porque remiten a otras estructuras, pero eh, básicamente con los que les enuncié se arman los mapas negociadores, ¿sí? Pero para que lo sepan, cuando hablamos de comunicación, hablamos de cómo debiera ser, ¿sí? Qué características tiene que tener la comunicación para que sea la adecuada a la hora de negociar, ¿sí? Qué cosas hay que tener en cuenta para que la comunicación sea buena, sea próspera y efectiva, ¿sí? Y relación va a apuntar básicamente a cuál es el vínculo, cómo es el vínculo, qué lo caracteriza y ciertos puntos a modificar o a analizar para ver cómo pueden estructurarse o construirse o reconstruirse de un modo que no este, afecten al proceso de mediación y que sean resueltos de un modo atinado, ¿sí? Bien, pero reitero, comunicación y relación son puntos que a la hora de armar el mapa de negociación no están tan eh, predispuestos a utilizarse, ¿sí? Porque los desarrollamos más en otro tipo de contextos. Pero sí es interesante, como les mencioné, que sepan a qué se refiere. Y tengan en cuenta esto de la posición, intereses y demás. Está la pirámide de Maslow, que es interesante en cuanto a las necesidades, porque Maslow elaboró, sí, obviamente esta pirámide es con los criterios de la época en la que la desarrolló, sí, ahí habría cosas que tal vez por ahí hoy no sé si caerían en desuso, pero que por ahí podrían modificarse. De todas maneras está en plena vigencia porque lo que manifiesta es perfectamente correcto. Y es que hay una serie de necesidades que las personas tenemos, ¿sí? Tendientes a cubrir, ¿sí? Eh, Desde las más básicas hasta las menos básicas. Creo que en las primeras coincidiríamos todos, ¿sí? Porque sin alimentación, sin agua, sin aire no podemos vivir, sin seguridad o protección es complicado, sin afecto o amor puede ser más cuestionable. Hoy en día hay personas que apuntan más a la autorrealización, pero las primeras, sin lugar a duda, son compartidas por todos porque caso contrario sería imposible vivir. Las otras pueden ser más cuestionables, pero esto también nos muestra el hecho de que las necesidades también varían de acuerdo a los individuos, ¿sí? Podrá haber una base para todos, pero hay una variación, ¿sí? Por lo menos en algunas de ellas. Y para que tengan en cuenta que existen distintos tipos de necesidades. Y aquí también tienen cómo prepararse. Legitimidad es esto, las normas, ¿sí? Lo van a encontrar como normas, como criterios de legitimidad, son términos que refieren a lo mismo, ¿sí? Tienen enunciado los intereses de la otra parte. ¿Por qué? Porque si les tocase hacer un cuadro de negociación y sin tener datos precisos como para tratar de poner en práctica lo que es un proceso de negociación, y yo me tengo que posicionar en el otro, tengo que pensar cuáles son los intereses de los otros o del otro, ¿no? Depende de cuánto sean las partes en el trabajo si les tocase hacerlo, ¿sí? Bien, y con esto finalizamos la clase.
Pero bueno, básicamente tienen que tener en cuenta esto. Negociación colaborativa son 4 principios, 7 elementos. Lo importante es que si se les pide para la realización de un mapa de negociación tengan en cuenta que tienen que utilizar los 5 primeros elementos. Con eso es suficiente para poder estructurarlo. Y el concepto de lo que es negociar, ¿sí? Esto siguiendo, reitero, la negociación colaborativa, que es la base del lineamiento Harvard, ¿sí? Que es la negociación win-win, donde ambas partes ganan y ninguna pierde, que es lo que se busca, lo que se anhela. Después puede prosperar o no, ¿sí? Bien. Y con esto, como les dije, terminamos la clase. Muchas gracias.